Gracias, Jesús. Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Señor una vez más, ¿cierto? Damos gracias al Espíritu Santo, le damos toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza a Jesucristo el Rey, ¿sí? Damos gracias al Señor por todo, ¿sí? Por la vida, por la salud, por el trabajo. Gracias por la obra en la cruz del Calvario, ¿sí? Gracias por la muerte y la resurrección, ¿cierto? Que es el requisito fundamental que testifica que Él es Rey y Señor en este tiempo. Siendo Él Rey, ¿cierto? El verbo de vida, ¿cierto? Se hizo carne a través de Jesucristo, ¿sí? Y dice que se hizo hombre, ¿verdad? Para poder cumplir todos los requerimientos que Dios Padre tenía, ¿cierto? En su sola potestad para reivindicar al hombre y para que el hombre otra vez tuviera ese lugar, ¿cierto? Mejor que el que estuvo Adán, porque Adán dice que era alma viviente, pero en Cristo somos espíritu vivificante. Ya eso ya lo vamos a ir viendo. Estamos viendo el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a ver en este momento. Terminamos el 1, el 2, el 3. Vamos a seguir mirando esta carta de Pablo a la iglesia de Corintio, ¿cierto? Dice, el autor de la carta era Pablo, más o menos escribió alrededor del 57, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿cierto? Esta carta, habían pasado casi 60 años de este hecho, y el apóstol Pablo, ¿cierto? En uno de sus viajes, creo que estaba en Macedonia él en ese momento, escribía una carta a los hermanos de Corintio porque estaba ocurriendo alguna cosa. Había gente que estaba un poco desconforme, digamos, con el ministerio de Pablo, aunque los creyentes estaban siendo renovados por el Espíritu, dice acá, todavía luchaban contra las influencias inmorales de la cultura que los rodeaba. Acordémonos que estaba todo la cultura griega, ¿cierto? Con todos sus dioses, con todas sus creencias, todas sus filosofías. Una de sus filosofías que reinaba en esa época era que el cuerpo por sí solo, ellos decían que era la parte mala del hombre, del ser humano. Entonces era algo que no se podía controlar, era algo que no se podía manejar el cuerpo. Entonces ellos le daban, por así decirlo, rienda suelta a todo lo que eran los deseos, los placeres, ¿cierto? Por eso vino esa famosa frase por allá en Primera de Corintios, todo me es lícito. Viste que Pablo dice todo me es lícito. ¿Por qué? Porque este era un dicho de los griegos. Ya después ya estaremos mirando un poquito más cuál es la filosofía que fundamentaba estas cosas. Entonces esta filosofía después se filtra en el cristianismo también, donde muchos hoy en día alegamos, y yo también alegaba, que el cuerpo se lo come los gusanos, que el cuerpo para nada sirve, que bueno, que
qué importa qué pasa con nuestro cuerpo. Sin embargo, todo eso viene no tan solamente de la cultura griega, que no es por menospreciar la cultura griega es riquísima y dejó innumerables legados para el ser humano. Hoy en día, por ejemplo, el sistema de gobierno que tenemos nació en Grecia, ¿sí? Lo que es la democracia, viene de la palabra demos, kratos, ¿cierto? Que es gobierno del pueblo, donde se había fundado un senado y bueno, donde se daba toda clases de estructuras políticas que son muchas de ellas las que lindan hoy, ¿cierto? Y donde también se refleja, ¿cierto? Cuando Dios tiene que hablar de la estatua, por ejemplo, de Nabucodonosor, cuando habla de las 70 semanas del libro de Daniel, ¿cierto? Desde los imperios, por ejemplo, babilónico, medo-persa, del imperio romano. Resulta que Roma conquista Grecia, pero Grecia conquista Roma culturalmente, ¿cierto? Culturalmente, Roma, cuando conquista Grecia, ¿cierto?, queda verdaderamente maravillado por su cultura. La cultura griega es riquísima, ¿cierto? Y se puede ver, así como podemos ver algunos excesos, ¿cierto? Por ejemplo, que hablaba esta filosofía que el cuerpo por sí solo tenían que darle rienda suelta, ¿cierto? Y que había otro dicho, dice que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero a las dos cosas dice que destruirá Dios. ¿Qué pasa? Ellos, según el gusto que ellos tuvieran, ellos le daban rienda suelta en todos los aspectos. El aspecto de comida, en sus fiestas, que eran totalmente, había de todo tipo de excesos, pero también había cosas muy oscuras, ¿cierto? Por ejemplo, sobre los abusos, ¿sí? Abusos de toda índole, sobre el ser humano y sobre diferentes edades. Y eso generalmente tenían acceso porque también habían ciertas clases sociales, ¿cierto?, que eran medias imperceptibles, pero se notaba dentro de la idiosincrasia del pueblo griego, ¿cierto? Y estaban los filósofos, había gente que por ejemplo, sus líderes políticos, religiosos, militares, tenían eran de cierta casta en la cual podían tener estos excesos, aún hasta tocando lo criminal, pero no eran castigados, ¿sí? Pero así se aleccionaba, por ejemplo, al pueblo, como siempre, ¿cierto?, en los sistemas mundanos. Y este mismo sistema mundano también están en otras culturas, ¿verdad? Entonces eso está modelado mucho según el modelo, ¿cierto?, del mundo, el modelo de las tinieblas, donde hay cargos jerárquicos de diferentes jerarquías, hay poderes, ¿cierto?, que van tomando relevancia a través de los tiempos, se van forjando, se van mejorando tal vez entre ellos su forma de hacer justicia, muchas veces con muy poca equidad ante el pueblo. Por eso dice el Señor por allá, por Isaías creo que 55, dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. La justicia, ¿cierto?, que es de este tipo de estructura, ¿cierto?, política, ya sea democracia, teocracia, por medio de reinados, por medio de dictaduras, diferentes tipos de gobierno, llega a un punto, ¿cierto?, que empieza como algo bueno,
pero también detrás de esas cosas hay ciertas directivas que vienen directamente de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es un gobierno sin Dios, ¿okay? Es un gobierno sin Dios. Entonces, estos filósofos tenían esos dichos: todo me es lícito, le daban rienda suelta a su cuerpo, porque ellos decían que el cuerpo era algo pecaminoso, era algo que no se podía gobernar, pero había algo, decían ellos y alegaban ellos, que siempre se mantenía santo, puro, ¿cierto? Y eran sus almas. Ellos también tenían conocimiento de que tienen un alma, una conciencia, ¿cierto? Y esa conciencia los culpaba o los exoneraba según el tipo de justicias que ellos tenían y tipos de impartición de justicias, ¿cierto? Generalmente estos gobiernos fueron cayeron los imperios, fueron cayendo en decadencia, en degradación, muchos de ellos, por causa del tiempo. sus leyes en práctica no se podían sostener, ¿cierto? Porque son temporales, ¿cierto? Son temporales, son leyes que por conveniencia, muchas de ellas los ricos muchas veces se aprovechaban, los poderosos también se aprovechaban de ciertas leyes especiales, ¿sí? Pero eso es harina de otro costal. Entonces ellos decían que el cuerpo era pecaminoso, que no tenía, pero el alma para ellos era pura. Y eso es algo, por ejemplo, que Dios viene a echar luz. Por eso es muy importante las cartas. Las cartas de Pablo reflejan mucho esta cultura, ¿cierto? Y su filosofía, aún la filosofía, está metida y está enquistada dentro del mundo cristiano, porque tiene cierto altruismo, tiene cierta reputación, ¿cierto? De ser organizada, de ser equitativa, de ser espiritualista, ¿cierto? Pero no tiene eficacia en cuanto a la formación del hombre en Cristo Jesús. Entonces Cristo viene, por medio de Pablo, viene a traer su doctrina directamente, ¿cierto? ¿A qué? Viene a rescatar nuestras almas, ¿cierto? Viene a poner en nuestra vida un espíritu nuevo, y a través, ¿cierto?, de este nuevo nacimiento, Él nos rescata de este sistema, de esta estructura llena de filosofías, llenas de conocimiento, que en la aplicación muchos de esos conocimientos, ya te vuelvo a repetir, son muy buenos, ¿sí? Pero no pueden permanecer en cuanto a eternidad. Es un conocimiento que está dentro de lo temporal, ¿sí? Nosotros, al tener a Cristo en nuestras vidas, Él nos revela su reino, su justicia, nos ilumina, ¿cierto?, en qué somos, qué tenemos y qué podemos en Él, ¿cierto? Y su amor es derramado en nuestros corazones, ¿cierto? Y nos hace participar de su naturaleza divina, y aún nos pone y nos levanta como testigos presenciales de su gloria. Eso es un hecho. No somos espectadores para escuchar una filosofía cristiana en cuanto a la Biblia. Él nos hizo colaboradores competentes de este nuevo pacto, no porque nosotros somos más inteligentes que otros, sino que su gracia puesta en nosotros, ¿cierto?, es la que hace la obra, ¿sí? Así que bueno, diciendo un poquito esto como introducción, ¿cierto?, vamos a avanzar un poquito, ¿no? Y vamos a leer un poquito más algunos apuntes acá. Dice:
aunque los creyentes estaban siendo renovados por el Espíritu Santo, todavía luchaban contra influencias inmorales de la cultura que los rodeaba. Esta es la cultura griega que estábamos hablando, ¿no? Y se ocupó, por medio de visitas y de cartas, Pablo instruyó a la fe de los creyentes de Corintio. Trajo una instrucción, trajo un principio espiritual en el cual el creyente, ¿cierto?, se sale de cumplir pactos para mantener y preservarse, ¿cierto?, en fe, ¿cierto?, en un sistema que en nada aprovechaba. Entonces él vino a traer, ¿cierto?, un mandamiento nuevo, ¿sí?, un mandamiento totalmente nuevo, y ese mandamiento nuevo lo vamos a descubrir en estas cartas paulinas. Acordémonos que aún Pedro mismo dijo que había muchas palabras, muchas profecías traídas y escritas. ¿Qué es profecía? Es la palabra escrita hoy en día, ¿no? Que muchas de estos pensamientos que traía el hermano Pablo eran difíciles de entender, difíciles de explicar. Por eso dice que muchos indoctos torcían muchas veces las escrituras. Por eso es que así como cuando viene Pablo, ¿cierto?, y comienza a hablar estas cosas, de estas iluminaciones y estas revelaciones nuevas que no le fueron dadas, por ejemplo, al apóstol Juan, ni al apóstol Pablo, ni a ningún hermano. Fue verdaderamente una iluminación que el apóstol Pablo después se lo imparte a Tito, a Timoteo, a Apolos, cosas que hablaron con Priscila y Aquila, que eran profetas en ese tiempo, tenían una maestría de parte del Señor, ¿cierto? Y mucho pueblo igual fue formado bajo esta gracia de Pablo, una gracia que iluminaba, que habló muchas cosas que otros apóstoles y que otros que escribieron la Biblia no tocaron, ¿cierto? Entonces es muy importante las cartas paulinas, ¿cierto?, como instrucción para la esposa del Cordero, ¿sí? Entonces dice esta pequeña introducción que estamos haciendo para saber de qué estamos hablando. Por medio de visitas y de cartas, Pablo instruyó a la fe de los creyentes de Corinto, se ocupó de diversos problemas que se presentaban en esta iglesia. En esta iglesia la mayoría de los miembros recibieron una buena disposición, esas instrucciones, pero unos cuantos falsos maestros calumniaron a Pablo, ¿ok?, y negaron su autoridad sobre ellos. Así que en esta carta Pablo también escribe para respaldar su autoridad y denunciar a quienes estaban torciendo la verdad. ¿Sí? Los críticos de Pablo habían cuestionado sus motivaciones, decían que no tenían interés en los corintios, ¿sí?, que no tenían interés en los corintios. Esa era una semilla que se estaba sembrando, ¿cierto?, y que solo se aprovechaba de ellos para beneficio personal, ¿verdad? Como respuesta, Pablo le señala a los corintios las evidencias de que siempre había sido sincero con ellos y como había trabajado incansablemente por su bien, dice, ¿no? Además, para defenderse de las acusaciones de incompetencia, Pablo se compara con los falsos maestros. Por último, el apóstol alienta a los corintios a que sigan su ejemplo, que sean santos, generosos y fieles a Cristo, ¿verdad? Había un grupo que se había levantado contra su persona, pero ya el Señor había hablado a Pablo en Hechos 9 que iba a tener que padecer por este evangelio, ¿sí? Entonces Pablo eso era algo que lo tenía claro, y sabía que Dios era poderoso para levantar, ¿cierto?,
Así que él siguió, ¿cierto?, con su prédica, con su apostolado. Dice, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, es una traducción excelente. Hay otras traducciones como la Palabra de Dios para Todos, muy recomendada, muy buena traducción también, para poder comparar con la Reina Valera, que tantas veces nosotros la usamos, y lógicamente esto echa un poquito más de luz cuando vos empezás a comparar las traducciones. Te va a llevar trabajo, ¿sí? Mínimo 1 a 2 horas por día nos lleva, que no es nada cuando estás en esa presencia de Dios. Es algo que se imparte, ¿cierto? Dice, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4. Por tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado un nuevo camino. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dio. O sea, eso es algo que nos pertenece a nosotros, es una herencia, nos pertenece. Ahora nosotros nos vestimos eso, ¿sí? ¿Qué trata? Cuando nos vestimos eso es que empezamos a conocer ese camino nuevo, ¿cierto? Dado este camino nuevo, nunca nos damos por vencidos, dice. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Esto es como una defensa que hace el apóstol, ¿cierto?, ante estos cuestionamientos que se había sembrado, ¿sí?, sobre la congregación de Corinto. Dicho sea de paso, toda la congregación de Corinto era todos los hermanos de la ciudad de Corinto. No es como hoy, que está fragmentada la iglesia, la iglesia de la corporación tal y la iglesia de la corporación tal. Acá hablaba a toda la iglesia de Corinto, a todos aquellos que amaban al Señor, ¿sí? Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. ¿Qué es esto del velo? Es la incredulidad, ¿sí?, y la falta de proclamar el Evangelio, la falta de entrar en esa dulce enseñanza del Evangelio, estar tiempo, ¿cierto?, escuchando su presencia, ¿sí? La oración tiene su lugar, el ayuno tiene su lugar, la adoración tiene su lugar, la Santa Cena tiene su lugar. Son todos devocionales que nosotros tenemos que tomarlos personalmente también, no tan solamente los días de edificación en un culto. Es parte de nuestra herencia. Nadie te puede impedir tomar la Santa Cena, el bautismo también, por ejemplo, aquel que desea bautizarse. Hoy en día se pide ciertos requisitos y en la cual muchas veces no está bien fundamentado, es por una orden corporativa o porque, bueno, lo ordena así el cierto presbiterio, ¿no? Pero esto no era así, donde el corazón está, hermano, uno tiene que impartir eso a uno mismo, ¿sí? Impartir, eso es parte de nuestra herencia. La Santa Cena es parte de nuestra herencia, ¿sí? En nuestro hogar, en nuestra casa, a nivel personal, ¿sí? ¿Sí? Los devocionales como estudiar, meditar en su palabra, la oración, pero la enseñanza tiene un fruto que no lo puede alcanzar ni la oración, ni el ayuno, ni la Santa Cena,
son elementos que en conjunto cooperan para el crecimiento de nuestro carácter y de nuestra persona en el Señor. Y eso es lo que queremos crecer, queremos tener verdaderamente una perspectiva seria, plena, ¿cierto?, de la doctrina de Cristo, que no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo, mi querido amigo. Es algo muy, muy, muy sencillo. Si la buena noticia que predicamos, dice, está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. O sea, ¿qué quiere decir acá el apóstol Pablo? Que nosotros como cristianos tenemos que estar claros, después de mucho tiempo de estar militando, ¿cierto?, cuáles son las configuraciones en cuanto hablamos de doctrinas cristianas, ¿cierto? Que es una palabra que, ¿qué será la...? No, es algo que nos ocupamos nosotros nos tenemos que ocupar a nivel personal con el Espíritu Santo. Y todo lo que es doctrina está en las cartas paulinas, ahí está. No lo busquemos en el libro de los Hechos, no lo busquemos en los Evangelios, no lo busquemos en los profetas, en los salmos. La doctrina hoy de Cristo está en las cartas paulinas, está en lo que es Juan también, Pedro también habla de doctrina, ¿cierto? Y vamos a ver una similitud, ¿cierto? Y más edificante, por ahí es Pablo, que fue a un nivel más profundo en el Señor. El Señor lo llevó a un nivel más profundo, ¿cierto? Entonces, teniendo en claro esas cosas, nosotros que estamos en Cristo, no puede ser que todavía estemos llenos de dudas, llenos de miedo, llenos de preguntas. Y no hay problema por las preguntas, pero si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta de parte del Señor. Tiene que haber una respuesta que se imparta a los ministros y ministras para que la iglesia, ¿cierto?, sea satisfecha en cuanto a estas cosas que necesita, que son los nutrientes que necesitamos para un crecimiento pleno. No para tener un auto en la puerta, para tener la mejor casa, para tener, que está bueno todas esas cosas, para tener el mejor trabajo y alardear de eso y entrar en una competencia por ahí con uno, tiene un auto. Eso es una filosofía vieja, cristiana, ya no sirve, eso no tiene ningún tipo de asidero, eso no nos lleva verdaderamente a una conducta. Tenemos que estar claros en esto de las doctrinas, porque son los fundamentos que necesitamos para llevar una vida en paz, aunque vengan las tormentas, aunque estemos en la escasez, en la abundancia, ¿sí? Eso es algo que tenemos que ir formándonos en el Señor. Si la buena noticia que predicamos está escondida, aún hoy yo diría siendo creyentes, la escondemos, ¿sí? Escondemos esta verdad, estas doctrinas, que solo creemos que es para cierto grupo de ancianos, ¿sí?, por ahí que se reúnen a comer una vez al mes, ¿sí? Esto es revelación para toda la iglesia, está involucrada en estas cosas, ¿cierto? Toda la iglesia estamos involucradísimos en estas cosas, estamos comprometidos en estas cosas, no en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Hay una gran diferencia. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Tendría que estar oculta solamente para la gente que se pierde, que no conoce al Rey. ¿Y por qué esa gente se está perdiendo? Porque esta buena noticia, aún los hijos de Dios, los hijos de luz, ¿cierto?, no las han asimilado, ¿sí? No la han asimilado. Yo sé que tengo las armas para pelear contra
contra las huestes, contra las potestades, ¿cierto? Pero no conozco ese arsenal, no conozco de qué se trata el arma. Sé que tengo las armas, la tengo en mis manos, pero no sé cómo se usan. Y todo está en su palabra. Pero eso se ha mantenido oculto, ¿cierto? Se ha llevado a un hecho a decir que la espada es esto, es este libro. ¿Sí? Que gloria al Señor por este texto bíblico. Pero la espada del Espíritu es una palabra que viene a tu vida de parte de Dios, directo a tu vida, o puede ser impartido por los auxiliares que son los ministerios, ¿sí? Que hoy en día hay verdaderamente de todo. Todo el mundo profetiza, todo el mundo habla lenguas entre comillas, muchas de ellas aprendidas, un montón de manifestaciones, pero eso es otra cosa. Es confusión dentro de la iglesia, mucha confusión. Y no nos dan a entender qué son esas armas que yo necesito para ir formándome. ¿Voy a tener errores al usarlas? Seguro. Apolos, por ejemplo, era un hombre poderoso en palabra, pero Priscila y Aquila lo llamó a Apolo, porque había ciertas cosas de la doctrina que tenía que ser sintonizar. Estaba en AM y Dios estaba en FM en algunas cosas, entonces tenía que sintonizar un poquito a Apolos, y el ministerio de Apolo fue poderosísimo. Aún Pablo lo nombra, cuando habla de la división, ¿cierto? De los hombres que hacen división en la iglesia. ¿Acaso ustedes son de Pablo? Otros dicen que son de Apolo. Fíjate vos la relevancia que tenía Apolo, lo que llegó a ser. ¿O acaso son de Pedro? Ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro no son nada en cuanto a qué, en cuanto a la gracia, porque esa gracia que tenían ellos era Cristo. Dice que cuando Pedro pasaba, sus sombras sanaban. Sí, pero ese era Dios. Sí. Entonces, ese velo, Apolo, cuando es llamado por Priscila y Aquila, ese velo es sacado de Apolo. Entonces, ¿qué podía él? Él podía operar en otra esfera espiritual, donde la gente sencilla, como vos y como yo, podíamos entender la claridad y la sencillez del Evangelio. ¿Sí? No con palabras humanas y persuasivas de humana sabiduría, decía, palabras difíciles, con retórica, filosofías, ¿cierto? Hay muchísima pérdida de tiempo hoy en día en los cultos, escuchando testimonios interminables personales que se repiten hasta el hartazgo, ¿cierto? Pero siempre va quedando, a lo último va quedando su verdad. Yo haría una a la inversa, comenzaría seguramente con su palabra y después, bueno, terminamos con adoración y bueno, después, por ejemplo, ¿no? Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás del velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Esa gente que se pierde, mucha de esa gente, los responsables somos nosotros, por no hablar de esta justicia que es la buena nueva de salvación. Es la justicia de Dios en la tierra, ¿sí? Y no se habla, no porque no tenés la unción, no porque no tenés el llamado, no porque no tenés esto, no porque no tenés lo otro. Años, tiempo de manifestar al Señor, y eso se ha convertido en un desorden. Lo que aparentemente es un orden es un desorden, y hay fragmentación, se sigue fragmentando el cuerpo de Cristo. Aunque somos uno en Él, en el Espíritu somos uno, pero se está fragmentando mucho más el cuerpo de Cristo.
Y están apareciendo cada uno que, Dios mío, no. Más hoy en día en las redes sociales, ¿no? Donde te mandan al infierno y donde te dice que sos esto, que sos lo, cuántas cosas, ¿no? Dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje porque de la gloria de Cristo, este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios, ¿sí? Es la imagen inalterable de Dios. Es muy importante esto que está hablando. Satanás ha cegado, amado. Pero mayor poder hay en la gloria de Cristo, ¿cierto? Si todos los hijos de Dios hoy iluminaran todo el mundo, ocurriría verdaderamente que las estructuras del desconocimiento y la ignorancia en cuanto a las doctrinas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy brillarían en todo el planeta. Habría menos crímenes, habría menos abusos, habría menos corrupción, tendríamos una lucha más pareja. Pero ¿qué pasa? Estamos esperando de que Dios descienda del cielo y que se haga ver, para que el mundo vea, para que mande los ángeles, que sean visibles los ángeles. ¿Sí? Hubo un tiempo, amado, que los ángeles se hacían visibles, pero no trajo ningún cambio. En la nación de Israel vos podés ver, en el Éxodo, en Deuteronomio, en tantos lugares donde hubo apariciones de ángel y no solucionó absolutamente nada en cuanto a la credibilidad, en cuanto a la fe. La única forma de nosotros accesar a Dios es a través de la fe. Dios después puede mandar ángeles a que te ayuden, qué sé yo, a que hagan, ángeles que están asignados, como dicen muchos, esa palabra asignado no me cierra muchas veces, ¿cierto? Pero bueno, viste que todo porque Dios te asignó, hay que tener cuidado con esas cosas. Dios puede mandar ángeles, sí, como no, ¿cierto? Porque está para aquellos que gozarán de la salvación. En algún momento especial, en una obra que está dentro del propósito de Dios, Dios lo hace. Entonces, una de las cosas que nos pide crecer en esto, amado, tenemos que crecer en cuanto a la doctrina, que los velos se caigan. ¿Por qué? Porque también hay una religión, que hubo una persona, un tal Smith, que pudo ver un ángel y ese ángel le habló, esta es la religión verdadera, y se inventó una religión. Otro, bueno, que se levantó un profeta en tal lugar y tal, y bueno, esta es la religión verdadera, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado muchas veces con estas doctrinas humanas. Ahí estas son diabólicas. Están las doctrinas humanas y las doctrinas satánicas. Hay doctrinas satánicas, por ejemplo, estas que tuercen y crean una religión que va más allá de la percepción a través de la fe, que instruyó Cristo en su palabra, que no le corresponde tampoco a ningún cartel. Dios no es ni católico, ni evangélico, ni testigo de Jehová, ni nada de eso, ¿sí? De paso. Como ven, dice, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, ¿sí? No porque mi congregación, no porque mi grupo, ¿cierto? Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús, servidores, ¿cierto? Pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad. ¿Cómo estamos con esto de la luz, Señores, seguramente está iluminando los corazones.
hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo, en su presencia, amado, cara a cara con Él, como nosotros estamos, día y noche, cara a cara con el Rey. Y esto no es una obra, ¿viste? Eso que vengo delante de ti, no, nosotros ya habitamos en el Rey y Él habita en nosotros. Eso es bíblico, eso es escritural. ¿Cierto? ¿Y quién fue que escribió eso bíblico y lo escritural? El Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque muchos también dicen mucha palabra pero poco espíritu. Algunos dicen poca palabra pero mucho espíritu. O poco espíritu y mucha palabra. No, las dos van de la mano, mi querido amigo. Los dos tienen que ir. El espíritu sin la palabra no puede hacer nada. Y la palabra sin el espíritu tampoco. Son las dos cosas. Por eso dice que somos nacidos del agua y del espíritu. Las dos cosas. El espíritu nos da vida. La palabra es acción. Es lo que le da juntamente acompañamiento. Las dos cosas. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que también luz brille en nuestro corazón. Esto se llama iluminación. En nuestro ser interior, en ese hombre, en esa mujer interior hay una iluminación de las verdades del texto sagrado que es la Biblia. ¿Qué es lo que hay detrás de eso, de esas palabras que se dijo? ¿Cuál es el contexto? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué era lo que estaba pasando en esa comunidad en la cual Pablo estaba hablando? Y muchas de esas cosas se aplica a la iglesia en sus prácticas. ¿Sí? En sus prácticas. Y Dios nos ayuda en esa área y tomamos ejemplo de lo que hicieron estos hombres y mujeres de Dios. Pues Dios, quien dijo que haya luz, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Qué glorioso, amado. Qué glorioso. Eso es práctico, eso es ya, ahora. ¿Sí? Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, esta iluminación, este sol de justicia en tu corazón que brilla. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Es la gloria de Dios en nuestros corazones. Toda la acción del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Son los tres que están habitando tu vida. No es que están acá y porque hiciste un pecado se van. ¿Viste? No, como la paloma se va. No, amado. Esa manifestación poderosa está acá y mora en nosotros. Mora en nosotros. Mora, ¿qué quiere decir que mora? Que permanece. Claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Sí? Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. ¿Sí? No nos aplastan. Vos te vas formando de este forjamiento. Es un forjar en tu alma. Te va fortaleciendo, te va constituyendo, te va edificando. Una vez que están bien puestos esos fundamentos, estamos perplejos, estamos inquietos, estamos preocupados, pero no caemos en la desesperación.
¿sí? No caemos en la desesperación. Que el Señor nos perdone cada vez que es una tentación que viene de parte de las tinieblas y es una forma de defenderse nosotros cuando estábamos en el mundo, como quien dice. No te estoy hablando del mundo, la gente que está afuera, porque esa también es otra división que hacen. Acá estamos los santos y allá están los mundanos. No, el mundo está hablando de otra cosa. Es donde opera el príncipe de la potestad del aire. Muchas veces estamos dentro, estamos hablando del Señor y el príncipe de la potestad del aire también está ahí, batallándonos. ¿Sí? Somos perseguidos. El mundo es donde está todo el bastión, con todas sus estructuras, todos sus engaños, sus mentiras. ¿Sí? Se esconde mucho la política, la religión, en muchas partes, por medio de filosofías, ¿cierto? Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús pueda verse en nuestro cuerpo. Cruz y resurrección. Acá no hay otro atajo. No existe el evangelio al servicio mío, mi prosperidad, cuántas cosas, ¿no? Vamos a sobornar a Dios, vamos a poner X cantidad de dinero acá para que Dios me haga esto. Vamos a poner X cantidad de... Dios está haciendo la obra, bueno, vamos a poner más. Sobornando al Padre, voy a poner un mensaje dentro de poco, y vamos a entrar en esa. Adulando al Señor, no adorando, adulando al Señor, según los tiempos. Ese también vamos a poner y vamos a explicar de qué se trata. La otra vez largué maldiciendo lo que Dios bendijo. ¿Cierto? Iluminando algunas cosas de la famosa doctrina, ¿cómo se llama? De las maldiciones generacionales. Muy metida en la iglesia eso. Viene del católico. El catolicismo, el protestantismo. Bueno, eso hay que limpiarlo, porque eso es un techo, un cielo de bronce que impide que la verdad verdadera y absoluta se refleje. Por medio de 2 o 3 versículos arrancados así, se le dio forma a esta doctrina, maldiciones generacionales. Entonces ahí pusimos maldiciendo lo que Dios bendijo. Hay un par de que vamos a seguir también con eso. Y es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Acá vamos a ver, me gusta mucho la versión Reina Valera, como lo habla. Fíjate vos, 2 Corintios capítulo 4, verso 11, dice: porque nosotros que vivimos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sí? ¿Querés manifestación en tu cuerpo? Entremos en esta luz, en esta doctrina, que no es una doctrina nueva, siempre estuvo allí. Interioricémonos. Dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Estamos leyendo 2 Corintios capítulo 4, estamos en el verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida.
¿La muerte qué? La muerte a todas esas defensas que nosotros teníamos, esas mañas que teníamos nosotros, ¿cierto? Como un tipo de filosofía como tenían también los griegos, para poder zafar y poder limpiar nuestras conciencias y calmar nuestras conciencias en cuanto al desconocimiento del Evangelio. Entonces el hombre se llenaba de filosofía, de formas muy educadas, ¿sí? Y en ningún momento eso le daba vida al ser humano, sino al contrario. Se ponía más orgulloso en cuanto al Evangelio, no aceptaba. Estaba dentro de un culto, ¿cierto? Y se llenaba de todas estas cosas, ¿cierto? Prosperidad, como doctrina de prosperidad, la doctrina de las maldiciones generacionales, muchas cosas, ¿cierto? Y la espiritualizaban y había ciertos moveres, pero cuando vamos a la palabra se produce un gran sacudimiento de estas cosas en nuestra vida y caen por tierra y toma lugar su verdad. Pero esto ¿qué pasa? Esto tenés que rendir un par de horas mínimo por día, ¿cierto? Y el Señor es fiel y verdadero para revelarse a todo su pueblo, no tan solamente a 1 o a 12, a todos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por el cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto que estamos hablando, en parte sabemos, porque ya hemos tenido vivencias con el Señor, y en parte profetizamos, ¿sí? Creemos que son así. Si Dios lo dice, así será, ¿cierto? Y mientras seguimos avanzando en esta reforma del Espíritu en nosotros, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará en Jesús, ¿sí? Y nos presentará juntamente con nosotros, ¿cierto? Impresionante esto, ¿no? Poder de resurrección en nuestras vidas, ¿sí? Ya Él nos resucitó en cuanto al alma, nos conectó otra vez con Dios, somos salvos. Ahora falta el proceso que termine y se consume. ¿Cuándo se va a consumar ese proceso? 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Léelo después. Y también Corintios lo trata en Corintios 15. 2 Corintios 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, decía Pablo, para que abundéis en la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios, ¿sí? Todo eso que estaba padeciendo Pablo, que no le aceptaban quien era, no le reconocían, aunque en él llevaba tristeza, él sabía que esa tristeza se convertía en gozo cuando veía a sus hermanos creciendo en la fe, ¿cierto? Entonces no me interesa, llevo los vituperios de Cristo, llevo el sufrimiento de Cristo, porque es lo que Él me mandó cuando le dijo que iba a padecer mucho por ese pueblo, por el nombre de Cristo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre, anota esto, o mujer, ¿no? Este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Esto es una palabra de poder. Es una acción del Espíritu directamente a tu persona, directamente a tu persona. Acá no hay necesidad de imposición de mano, de unción con aceite, tantas esas cosas que hoy también se ha vuelto una rutina. Una rutina. Dice, porque
Perdón, Fíjate lo que dice el verso 11. Porque nosotros, que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En nuestra carne mortal. El 11. El 12, perdón. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por el cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto es por fe. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Sí? Acá está hablando, viste que está hablando en la totalidad de la iglesia. Hay otra doctrina también, que hay algunos que se van y otros que se quedan en el rapto. Ese también es una doctrina que no tiene nada. Arrancaron 2 o 3 versículos, capítulo, para decir que hay gente que se va y gente que se queda, de los hijos de Dios. Pero cuando vos vas a mirar el original de cada versículo que ellos sacaron, está apuntando a otra cosa, es otro el contexto. Porque todas estas cosas, acá dice, juntamente con vosotros, todos están involucrados en esto, ¿no? De la resurrección. Parte de estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, este hombre exterior se va desgastando. Qué buena esta palabra. El exterior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta es otra palabra poderosa también, Señor, como toda la que hemos leído, ¿no? Pero estos versículos tienen que brillar en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, eso va en aumento. Por eso dice por allá, por Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cierto? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Son eternas. Entonces, las cosas que no se ven no es esa famosa filosofía que hay, porque yo profetizo, visualizo eso para tu vida. No tiene nada que ver. Eso ya está en el mundo espiritual. Eso ya lo visualizó Cristo. Eso ya lo hizo palpable el Señor. Ahora nosotros tenemos que acceder a través de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad, dice algunas versiones. Hay una seguridad de esta gracia. Amado, hasta acá llegamos. Después vamos a seguir leyendo. Si Dios quiere, vamos a seguir avanzando con este libro de 2 de Corintios, ¿sí? Después sigue, es un mismo relato, 4 y 5, 4, fíjate vos, 4, 7, el 5, hasta el 6, hasta el 5, verso 10, es un mismo relato, lo que vamos a ver después. Cuando avancemos en la próxima vez que hablemos, vamos a leer desde el 4, que tocamos desde el 4 a 7, y vamos a pasar el 5 hasta el 6, ¿sí? Para no perder, porque muchas veces los números o los títulos, eso no eran cosas que venían en el texto bíblico original, aún los números, los versículos, estos son usados como una inteligencia que está muy bien para ver la ubicación de los textos, ¿sí? Pero esto originalmente no estaban. Y muchas veces los títulos
te formatean, ¿cierto?, en el momento de dar lectura. No, saca los títulos y lee de corrido. Y así es una de las formas que Dios nos va a sorprender muchas cosas. Padre, te damos gracias en esta noche. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que tu gloria y tu presencia, Señor, esté fortaleciendo a cada uno de tus creyentes, a cada uno de tus hijos. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por esta justicia que son las buenas nuevas de salvación para nuestras vidas, en la cual abrazamos en este tiempo, Señor, a cual creemos en este tiempo y esperamos. Señor, bendice a cada uno de los oyentes, a los amigos, a las amigas, Señor, que puedan aceptar este plan, este diseño perfecto, Señor, de redención, que nos guía, Señor, y nos habla de un establecimiento del reino y su justicia, y nos habla de un rey, nos habla de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amado, que Dios te bendiga, y bueno, ya seguiremos mirando el libro de 2 de Corintios, ¿sí? Que Dios te bendiga y toda la gloria para el Señor. Amén.